Hola a todas y todes. Bienvenidos a Dramaturgias Ambulantes en esta su versión off stage. Para quienes no conozcan el proyecto, Dramaturgias Ambulantes es un ciclo de artes vivas que lleva presentándose de manera ininterrumpida desde hace 5 años, que reúne a artistas interdisciplinarios cuya búsqueda se centre en las artes vivas, el teatro, la danza, la música y el performance. Año con año, Dramaturgias Ambulantes reúne a artistas que tengan un lenguaje y una búsqueda única y los invita a presentar obra en distintos foros de la Ciudad de México. La emisión concluye con la publicación de estas obras o textos en un libro de la editorial Ambulantes. Y bueno, estamos justo inaugurando, dando inicio a esta parte virtual, que es Dramaturgias Off Stage, que va a consistir en conversatorios con artistas destacados de la escena mexicana, que también tengan, digamos, una búsqueda propia, un lenguaje interdisciplinario y que fusionen disciplinas. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Les voy a pedir, por favor, que apaguen sus cámaras. Tenemos ahí una camarita encendida. Ahorita va a haber momento para eso. Muchas gracias. Ahorita habrá momento para justo dialogar con la artista invitada del día de hoy. Y pues bueno, tenemos con nosotros ya aquí a Laura Uribe. Me gustaría leerles un poco de quién es ella antes de cederle la palabra y bueno, explicarles cómo sucederá la dinámica. Laura va a platicar con nosotros y al final abriremos unos 20 a 30 minutos de charla con ella y ustedes pueden ir como anotando sus preguntas si quieren aquí en el chat o bien al final abrir micrófono y cámara para elaborarlas. Muchas gracias a todos por estar aquí y pues bienvenidos. Laura Uribe, directora de escena, dramaturga, actriz, investigadora escénica y docente, es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte, licenciada en teatro por la Escuela Nacional de Arte Teatral del IMBAL, es cofundadora de LAS, Laboratorio de Artistas Sostenibles, junto con Sabina Aldana. Su trabajo se caracteriza por experimentar en la escena contemporánea con un enfoque transdisciplinario y documental, atendiendo a una dimensión liminal entre la esfera íntima, micropolítica y la esfera macropolítica. Sus puestas en escena han participado en muestras nacionales y estatales de teatro, así como en festivales nacionales e internacionales, en los cuales también ha impartido laboratorios y talleres de experimentación escénica en países como Alemania, Barcelona, Italia, Dinamarca, Francia, Chile y Colombia. Bienvenida, Laura. Hola, Itzel, pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy como muy contenta de poder compartir y muchas gracias pues a las personas que se conectaron para escucharnos en este ratito, ¿vale? Entonces pues nada, yo voy a empezar, pues comenzaré un poco la charla o este compartir a partir de la propuesta de dramaturgias ambulantes, que me parece absolutamente potente y pertinente ver cómo este espacio genera pues esta vinculación y este compartir de experiencias sobre todo, ¿no? Entonces, pues básicamente yo compartiré pues mi experiencia, ¿no? Cómo se han desarrollado y gestado pues justamente estas propuestas escénicas pues interdisciplinares que pues han gestado en mí como una pregunta como importante en torno a lo que hoy estaremos compartiendo, que es el cuerpo político, ¿no? Y estaremos compartiendo algunos materiales también audiovisuales para tener cierta referencia sobre ciertas obras y ciertos proyectos de los cuales les voy a compartir con mucho gusto. Y pues bueno, para arrancar,
voy a comenzar un poco. A mí siempre me gusta empezar pues con el principio, ¿no? Y ese principio pues ya Itzel un poco habló de mí como de mi currículum pues oficial de alguna manera, el currículum que manejamos en la oficialidad, pero yo creo que esta pregunta del cuerpo político para mí nace justamente cuestionándome mi currículum no oficial, ¿no? Ese currículum oculto que todas y todos tenemos y que es el motivo y el motor del por qué creamos o hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, pues me voy a arrancar un poco y al final, como dijo Itzel, compartir preguntas, inquietudes, comentarios, buenísimo. Ok, bueno, pues yo podría definir un poco mi práctica como un intento fallido por querer explicarme el porqué de tanto horror y de tanta belleza al mismo tiempo en este planeta Tierra. Y pues me lo he intentado explicar de muchas maneras y desde hace muchos años, desde que era niña. Mi pulsión para crear se originó en la necesidad de explicarme aquellas memorias inquietas que desde la infancia quedaron marcadas en mi piel. Cuando mi abuelo se ponía borracho y agredía físicamente a mi abuela, yo pedía explicaciones. Cuando me empecé a dar cuenta de que a la mayoría de mis amigas las habían abusado sexualmente de niñas, también pedí explicaciones. Cuando a los 14 años me asaltaron y me acosaron sexualmente en un microbús y por poco me quitaban la vida, también pedí explicaciones. Cuando agredieron a mi amiga física y sexualmente 3 militares en el Estado de México, exigí explicaciones. Cuando una amiga se enfermó de anorexia y se encontraba a punto de morir por la pérdida de peso, pedí explicaciones. Cuando comencé a leer los periódicos y leía las cosas atroces que nos acompañaban diariamente, también pedí explicaciones. Cuando asesinaron a mi tío, pedí explicaciones y cuando me rompieron el corazón por primera, por segunda y por tercera vez, también pedí explicaciones. Cuando yo traicioné, mentí, fui cruel, también me pedí explicaciones. Cuando un maestro de teatro abusó de mí cuando tenía 17 años, también me pedí explicaciones. Y 20 años después supe que el cuerpo también podía usarse para defenderse empleando el arte como medio. Pero bueno, esas explicaciones eran en silencio, reflexiones que no pasaban de un cuaderno, ¿no? Y después me hice artista, ¿no? Podemos compartir un material respecto a eso. ¿Qué es para cada uno ser artista? Sería la primera pregunta que pongo en la mesa, ¿no? Y pude tomar la voz para pedir esas explicaciones que me atravesaban en alto. No encontraba autores con los cuales compartiera tal cual mi indignación, así que tocaba autonarrarse, adentrarse en la propia vida, en la autobiografía. Así, en el unipersonal Hair, podemos compartir pantalla, por favor. Gracias. Que fue en realidad la primera obra que realicé justamente cuando estaba egresando de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que es esto que están viendo ustedes, ¿no? Ahorita, traté de explicarme el por qué necesitamos estar flacas para ser amadas y por qué tenía que depositar en la aceptación o valoración de otra persona la certificación de mi validez como mujer. Después, en Fragmentos de un discurso express, que es esta obra que ven que me parece súper juvenil, ¿no? Traté de explicarme por qué necesitaba a alguien junto a mí para sentirme bien y a veces sin importar quién fuera, solo saber a alguien junto era suficiente. Y bueno, después de Fragmentos de un discurso express, poco a poco comenzaba sin darme cuenta un ciclo. Considero que todos los creadores o creadoras eventualmente tenemos ciclos en donde ponemos nuestro foco de interés, ¿no? El mío en ese momento era escudriñar la violencia. Y encontré entonces a Angélica Lidl y su matrimonio Palabrakis, con quien logré tener una resonancia para explicarme el horror del abuso sexual infantil, la violencia y la incomprensión de la belleza. Era la primera vez que yo montaba un texto dramático como tal, ¿no? Y que no surgía, digamos, el proyecto de una pulsión única, ¿no? Sino que estábamos con un texto trabajando. Bueno, después llegué al biodrama, ¿no? Con Revenge o Tratado sobre la Venganza, que vamos a ver ahorita a continuación, que esa obra pues básicamente fue tratar de explicarme un crimen familiar, ¿no? Y cuestionándome si la violencia se hereda o se aprende,
un cuestionamiento sobre la genealogía de la violencia. Y tiempo después entendí que hice esa obra para vengar también la muerte de mi tío. ¿Y por qué menciono y voy a hacer principal hincapié en este proyecto de Revenge o Tratado sobre la Venganza? Porque un poco el objetivo entonces de ese proyecto, de hacer esa obra, se sintetiza para mí en una cita que les quiero compartir, que me gusta mucho, de Angélica Lidl, que decía: hace falta recuperar la intimidad contra la fosa común. Hace falta representar la angustia privada en un escenario público para devolverle al hombre el llanto que le convierta en un ser lúcido. Y si la tragedia contemporánea consistiera en revelar la propia intimidad del autor, de la autora, narrada por el propio autor, autora, y esa pregunta que pone Angélica Lidl en la mesa es una pregunta que yo consideré fundamental, ¿no? Un planteamiento que me llevó a entender que para mí el cuerpo era un territorio ya con muchas topografías conscientes e inconscientes. Ahí estamos viendo Revenge o Tratado sobre la Venganza justamente en un festival en Mérida. Y esas topografías, conscientes o inconscientes, que el cuerpo en sí mismo ya tiene, pues están pobladas de memorias inquietas, escritas e inscritas ya en la propia piel, ¿no? Entonces respondí a esta pregunta que ponía Angélica, ¿no? La tragedia contemporánea, ¿en qué consiste, no? En revelar esas memorias inquietas, narradas por esa misma persona, ¿no? Y me orientó muchísimo porque, pues, en el proceso de creación de esa obra que estamos viendo, pues justamente me pregunté, ¿cuándo comencé a darme cuenta de que el mundo que me rodeaba era algo más allá de mí misma, ¿no? Y yo creo que tenía unos 6 años, básicamente, y fue justo cuando asesinaron a mi tío, que es, digamos, el protagonista de esta pieza que les estoy compartiendo, es hermano de mi madre. Pues no, lo asesinan en un, si queremos podemos poner stop un poquito al video antes de pasar al siguiente, por favor, muchas gracias. Bueno, y aquí yo tenía 6 años y en Puente de Ixtla, Morelos, que es el pueblo donde son originarios mi familia, mientras velábamos a mi tío en la sala de la casa de mis abuelos, mi abuela estaba devastada, evidentemente, por esta tragedia, ¿no? Sentada en una esquina hecha bolita, y lo único que exclamaba era: ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y en ese instante pasó un señor en bicicleta, yo no sé si este recuerdo sea en realidad tan fiel o no, pero justamente ahí está lo interesante. En ese instante pasó un señor en una bicicleta vendiendo periódicos y con un megáfono narraba los encabezados de las noticias más sobresalientes. Y entonces escuché que dijo: el Borrego Uribe, que era el apodo que tenía mi tío, que era justamente pues un jinete un poco famoso del pueblo, el día de ayer murió asesinado a manos de su cuñado en la casa de sus suegros, extra, extra, ¿no? Y en ese momento pues yo tuve el impulso súbito de salir a querer comprar ese periódico y quería saber qué había pasado. Y tenía la misma pregunta que mi abuela, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué había pasado esto? Obviamente, pues no me dejaron salir a comprarlo en ese momento, pero ahí comenzó mi obsesión por lo que ahora ya puedo llamar el archivo, que ha sido la base del trabajo, por lo menos en los últimos recientes trabajos, ¿no? El acopio de materialidades que atestiguan un hecho, ¿no? Al otro día compré esos periódicos en los que venía esa noticia y me quedé con prendas suyas, con ropa, con fotografías, con cartas. ¿Para qué? No lo sabía del todo, ¿no? Pero había algo que me decía que tenía que descubrir la verdad y que nadie me la iba a contar si no la buscaba yo misma. Entonces fue así como comencé a rastrear, a acumular archivos, a juntar los pedazos de la historia que 25 años después reuniría con el fin de compartirlos en un escenario público, y entonces hice Revenge, Tratado sobre la Venganza, ¿no? Mi cuerpo entonces lo entendí que era el texto, el cuerpo político es ese texto, ¿no? Y mis archivos, mi materia para explicarme ese por qué lo mataron que gritaba mi abuela sin parar en aquel velorio, ¿no? Del cual yo fui testigo y testimonio a los 6 años.
Después de esa obra, pues me comencé a preguntar qué capas existen más allá de mi afectación, de mi dolor y de mi conflicto personal, en donde lo personal se volvía político. Entonces empecé a ser consciente, ¿no? Como artista y personalmente, que las fuerzas del pasado, las fuerzas del presente y las incertidumbres del futuro afectan y atraviesan los cuerpos en relación a los acontecimientos sociales, la clase social, los movimientos astrológicos, los mandatos presidenciales, las violencias ejercidas por agentes externos, por las mismas violencias, preferencia sexual e incluso el género, ¿no? Que cada vez tiene mucho más presencia en el cuerpo político desde donde decimos lo que decimos, ¿no? Entonces, todas estas, digamos, pues todas estas fuerzas y situaciones de la propia vida me fueron abriendo la mirada hacia la interseccionalidad, ¿no? Que es un enfoque muy importante para el desarrollo de mi trabajo, ¿no? Y la liminalidad, justamente utilizando el término que Eliana Diegues desarrolla en teatralidades liminales, entre lo micropolítico, que podríamos hablar de lo real, sensible, lo invisible e indecible, lo que nos hace a las personas que estamos aquí estar aquí, sin a lo mejor saber por qué estamos aquí, pero hay una pulsión propia, individual que nos está atravesando en este momento. Y las inquietudes, obsesiones, ¿no? Que recaen en nuestros cuerpos en relación fricción con la macropolítica, que es las estructuras sociales y los sistemas económicos, políticos y contextuales en los que habita el cuerpo. Pero a partir de este planteamiento, pues justamente pienso que el cuerpo político para mí es ser consciente de esas afectaciones que atraviesan los cuerpos, ¿no? Entre lo micro y lo macro político. Entonces, pues bueno, la necesidad de ir tejiendo también desde la dirección dramaturgias propias, que en ocasiones también llegaron a precisar de mi performatividad, como ya lo vieron en los ejemplos pues anteriores, no realmente estaba vinculado a que yo pues deseara estar en escena actoralmente, ¿no? Sino que era un requerimiento del mismo discurso. ¿Por qué? Y ahí viene algo que me parece para mí muy importante de mi quehacer, ¿no? Porque, pues de alguna manera, en esos casos, poner el cuerpo respondía a la necesidad de poner el cuerpo en escena, dado que el cuerpo es ese territorio político de donde emerge la anécdota, la historia, la experiencia, ¿no? Y entonces, la cuestión de representación ya no se volvía un asunto impune, representar por representar, sino que siempre me cuestionaba desde qué cuerpos se va a enunciar o se va a representar. ¿Quién representa a quién y por qué lo representa? Ajá. Entonces, la representación para mí no es un territorio impune, sino que ha sido una decisión política, ¿no? Y es por ello que mi obra se ha caracterizado por trabajar con los cuerpos que enuncian, ¿no? Yo misma, personas, comunidades específicas y no únicamente actores profesionales, ¿no? Después vino Mare Nostrum, que es esto que están viendo, si quieren ya podemos retomar un poquito la imagen, que bueno, en esa obra pues traté de explicarme justamente pues la herida y la memoria de aquellos que han sido desplazados por la guerra, ¿no? En este caso eran actores colombianos que además de actores fueron testigo y testimonio del despojo de sus territorios. Y aquí es interesante porque parte un poco como a mí me mandaron a Colombia como a hacer un casting, ¿no? Para hacer una obra, ¿no? Entonces, como que parte de ese casting ya estaba vinculado, ¿no? Con que quien se presentara tenía que ser el testigo o el testimonio del tema que se iba a tratar, ¿no? Y para mi sorpresa, lamentablemente, pues llegaron como 50 actores y actrices que tenían una historia de despojo, de desplazamiento, y lo cual fue muy brutal, ¿no? Para mí, pero justamente ahí ya tenía muy claro
que esa intersección era vital para la construcción del discurso, ¿no? Que el cuerpo de enunciación fuese el cuerpo del testigo, del testimonio, del tema, de la problemática que queríamos desarrollar e investigar. Y bueno, después vino El Paraíso, que es un proyecto que básicamente pues me hizo preguntarme si había formas de sanarse, de reparar, de resarcir, ¿no? Hice prácticas de reconciliación, que era, a eso se enfocaba un poco el proyecto, ¿no? Prácticas de reconciliación, que primero el proyecto surgió en un cuarto de azotea en una casa anterior, y después en esta, que es un poco ahora donde vivo, ¿no? Y eso es interesante y lo comparto porque de alguna forma también, por ejemplo, durante la pandemia, se hizo muy claro para mí esta intersección y liminalidad entre el arte y la vida, entre que ya no había manera de sostener un aislamiento entre mi práctica artística y mi modo de vida, que realmente nunca ha existido, pero que creo que con la pandemia pues me quedó sumamente claro, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto lo volvimos a recrear ahora en este nuevo espacio, ¿no? Y pues esta práctica, ¿no? Estaba apostando por la posibilidad en la reforestación de las relaciones, ¿no? Práctica que durante la pandemia y ante el desalojo de los espacios convencionales, pues reconstruimos, Sabina y yo, en la azotea de nuestra casa, y pues hoy pensamos esa azotea como un refugio también para alojar encuentros mínimos y para accionar otras formas de estar juntos, ¿no? El primer paraíso fue entonces, el primero, que estoy hablando del 2017, ¿no? Y luego lo retomamos en el 2021. El primer paraíso era entonces como una transición, ¿no? Se dan cuenta, era como arar la tierra y pensar en otras cosas después de que venía como con 5 o 6 años trabajando la violencia como desde la piel y desde lo que me atravesaba, que eso también es sumamente desgastante en un punto, ¿no? Entonces, el cuerpo necesariamente tiene que tener estos espacios de respiro, ¿no? Como este proyecto, que para mí es ese respiradero, esa transición, ¿no? Como ven, las chelas, el convivio, ¿no? Para retomar, pues, fuerza y volver a lo que sería en ese entonces Proyecto SED, ¿no? Que podemos pasar al siguiente. Que Proyecto SED, pues fue una propuesta para reflexionar sobre la problemática del agua en México, en donde nos reunimos con distintas comunidades que estaban en defensa del territorio y del agua específicamente en distintos puntos de la ciudad y del Estado de México, ¿no? Y bueno, sin querer o queriendo, ¿no? Pues llegó a otra historia de abuso, inequidad, injusticia, pero bueno, ahora visto desde un lugar un poco, pues quizás menos antropocéntrico, pensando en el agua, en el medio ambiente y en nuestra relación con lo no humano, ¿no? Y aquí es donde se funda como un segundo ciclo para llegar a lo que ya vendrá a ser low cost o paisaje escénico sobre la crisis climática, que en donde aquí principalmente el planteamiento era explicarnos el porqué de la violencia contra el medio ambiente y por qué nunca nos enseñaron a reciclar y por qué producimos tanta basura y por qué, pues muchísimas preguntas en torno a esto. Bueno, en esta obra establecía junto con Sabina Aldana, que es mi colega creativa y de vida, con quien fundé mi actual compañía LAS, Laboratorio de Artistas Sostenibles, un nuevo ciclo, ¿no? Y este nuevo ciclo en el que aún seguimos horadando, ¿no? Que lo denominamos en su momento Proyecto Cero, pues buscaba hacer una suerte de ensayos escénicos, ¿no? Cambia un poco el tema y cambia también la forma, que es interesante, ¿no? De cómo nos colocamos sobre un escenario y de qué va requiriendo cada temática, ¿no? Porque trabajamos, por ejemplo, con una investigadora especialista en cambio climático que nos decía, bueno, es que tenemos
los científicos y los académicos muchísimos problemas para poder pues compartir la información y que esa información se vuelva pues algo que le llegue a la gente, ¿no? Entonces, pues de alguna forma el teatro, ¿no? En este caso, pues sí, ya se volvía como mucho más claro, como en este ensayo escénico, ¿no? Como una filosofía danzada o un ensayo sonoro, ¿no? Que buscaba reflexionar indisciplinada y promiscuamente sobre la relación humano y medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido, pues abro un poquito como este tema de este ciclo se ha visto más como más que un lugar para contar historias como tal, ¿no? Sino como un espacio de reflexión performática, ¿no? Y pues nada, considero que el teatro nos permite un lugar para hacer conocimiento definitivamente, pero hay algo bien interesante que es que admite los límites del conocimiento, ¿no? El teatro no tiene ningún compromiso, ¿no? Con ciertas leyes, ¿no? En ese sentido, pues las artes vivas pienso que son cínicas, especulativas, ¿no? Y queda ese espacio para el misterio. No todo tiene que ser verificable o dicho, ¿no? Y ese misterio, pues es el que nos mantiene también generándonos más preguntas. En ese sentido, las artes vivas para mí funcionan como ese pensar coreografiado, ¿no? Como una danza, como una acción en torno a un tema, una idea, ¿no? Y la dramaturgia, ¿no? Que es un concepto que también pues hay que reestructurar, porque la dramaturgia pues finalmente no se enfoca a la construcción, en mi caso, de textos dramáticos o de textos en sí mismo, ¿no? La dramaturgia para mí justo es el tejido y el mapeo de toda esta danza, ¿no? De toda esta cartografía que después alguienes, espectadores, espectadoras, usuarios, va a transcurrir por el tiempo, ¿no? Entonces la dramaturgia es una especie de arquitectura en ese sentido, ¿no? Una organización de ese recorrido, imaginando cada bloque, cada escena, cada cuadro como este territorio, ¿no? Que alguien va a recorrer por el pensamiento y no únicamente por el espacio. Entonces, en ese sentido, pues hablo de dramaturgia como arquitectura. La dramaturgia es justamente esa estructuración multidimensional, ¿no? Y semiótica, ¿no? Porque intervienen todos los elementos que componen, pues prácticamente lo que queremos decir, ¿no? Y bueno, esta estructura, pues es lo que alguien va a recorrer en el tiempo, ¿no? El medio es el tiempo y no solamente el texto, que eso es algo con lo que yo he estado con mucho énfasis, ¿no? Y pues bueno, este ciclo de lo no humano, ¿no? Que es para nosotras como un espacio para preguntarnos, ¿se podrá hacer un teatro menos antropocéntrico? ¿Cómo promover la formulación de nuevas perspectivas entre el ser humano y el resto del mundo natural? Cómo hacer resistencia al capitalismo del desastre, en fin, ¿no? Y bueno, pues nuestra última pieza antes de la pandemia, ¿no? Pues fue un archivo vivo que ahorita lo vamos a compartir. Me gustaría que escucháramos un poco este breve video sobre esta pieza y ahorita les comento. Yo debía ser maestra, pues era mi mejor opción. Entrar a la prepa, ni de chiste, era cosa de hombres. Y peor en ese tiempo. Por respetar los cánones establecidos, realicé el examen en la normal, superior, procurando contestar en forma errónea las respuestas que sí me sabía. Lógicamente reprobé, tal y como estaba planeado, porque al mes siguiente se abría la convocatoria para las preparatorias. Luego me fui a hacer el examen a escondidas. Después de un largo mes de espera, calladita, discreta para no externar mis emociones, pero con el estómago hecho nudo, recibí un sobre del cartero
con mi aceptación a la preparatoria. La base de mi oposición pacífica fue reprobar el examen de ingreso a la Escuela Normal Superior. Mi resistencia es lograr transformar un ideal en realidad. Ingresé a la UNAM, donde tras 4 años me gradué en la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva, que ejercí durante más de 30 años con beneplácito y dignidad. Darnos cuenta de que estas mujeres de la modernidad, que ahorita están en la tercera edad, fueron de alguna manera las pioneras para que ahorita nosotras podamos tener acceso a la educación de una forma libre y fluida, ¿no? Y salirse de lo doméstico a través de la biblioteca y de los libros, y no a través de una institución o de la academia, sino que empiezan también a escaparse para leer en la biblioteca, y cómo eso empieza a transformar su cuerpo y su espacio. Listo, muchísimas gracias. Pues bueno, aquí un poco lo que les compartí es este proyecto que lo realizamos, una pieza pues con un tratamiento documental con perspectiva de género, creada a partir de la autobiografía de 14 mujeres de la tercera edad, en torno, justo como acabamos de ver, a su lucha y resistencia para lograr el acceso a la educación profesional, ¿no? Y bueno, escuchando a estas señoras, pues justamente nos dimos cuenta de que hay muchos eslabones perdidos en la historia, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque principalmente pues la historia ha sido contada por la perspectiva masculina, ¿no? Entonces, darles pues este espacio de esta voz a estas mujeres, además en ese espacio, como vieron, que era la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, una biblioteca en la que en sus inicios las mujeres no teníamos permitido leer al centro de esa cúpula, porque las mujeres teníamos que estar al margen y en la periferia, no solo los hombres podían ocupar el centro. Entonces el proyecto pues fue muy político, en el sentido de que eran cuerpos que estuvieron en una marginación, ahora ocuparan ese centro y de alguna forma generáramos un remontaje, un palincesto sobre ese mural de 13, 14 hombres que observan desde el cielo, ¿no? Entonces, pues aquí quisiera hablar un poco del pensamiento que he tenido sobre la necesidad de crear narrativas feministas. Y con esto no quiero decir que solo estoy hablando de tematizar a la mujer como tema únicamente, ¿no? Sino de acercarnos a narrativas no cazadoras. Y eso se vincula con todo lo que hablábamos anteriormente de lo antropocéntrico, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ursula Le Guin, que es una autora que les recomiendo bastante, habla de que nuestras narraciones se han basado en el relato del héroe, ¿no? Que regresa a casa con un animal muerto o una historia de imposición, de victoria y de derrota. Esa es la narrativa, ¿no? Y se nos enseña cada vez que justamente vemos Hollywood o Netflix, que una historia que vale la pena contar debe ser la historia de una batalla, ¿no? De una competencia, de una lucha. Y ese ha sido el cuento que se ha contado una y otra vez, pero esta autora, Le Guin, dice, ese es el cuento de él, no es mi cuento, ¿no? Entonces aquí les pregunto, ¿cuál es su cuento y qué cuento queremos contar nosotras y nosotros? En ese sentido, pienso que es fundamental desarrollar una dramaturgia no humanista, feminista quizás, preguntándonos cómo dejamos de contar esas historias del cazador, cómo estructuralmente transformamos la forma de los cuentos que contamos. Ajá. No sé si necesariamente el contenido, quizá estos tiempos sí nos obligan a modificar los temas, ¿no? Y cómo contamos narrativas
feministas desde lo estructural. Ahorita andaré un poquito en eso, ¿no? ¿Cómo podemos repensar nuestras formas de narrativa para romper con las narrativas cazadoras? Y cómo trazar esbozos de lo que puede ser entonces un futuro sostenible y visibilizar una sociedad capaz de imaginar y crear otras formas de vida que apuesten hacia la reexistencia, ¿no? Y finalmente, para concluir, ¿no? Pues llego a Calle Amor, que Calle Amor es un dispositivo escénico vivo, ¿no? Para dinamitar Disney, decimos, ¿no? Un ensayo coreografiado para despellejarnos del masoquismo del amor romántico y cuestionarnos qué es el amor, qué narrativas y ficciones han construido nuestra idea del amor y pues cómo esas ficciones básicamente nos han jodido en la vida real, ¿no? Y todo esto a partir de la reflexión escucha de un grupo de jóvenes actores, ¿no? Que muy actualmente se enfrentan como a su vida profesional, ¿no? Viniendo también de una escuela, en la misma escuela que yo estudié, que es la Escuela Nacional de Arte Teatral, que tuvo y tiene pues finalmente un enfoque dramático en la construcción y pedagogía actoral, ¿no? Y pues junto con ellas y ellos construimos pues lo que vino a ser este proyecto, ¿no? Y pues nada, todos estos proyectos son una pequeña muestra que me interesaba compartir de la articulación de dramaturgias que parten de un proceso de escucha, del estar con los demás, con las demás personas, ¿no? Y con el fin de articular, pues, dispositivos poéticos que surjan de estos laboratorios de investigación, creación, y que indagan en una escena liminal entre la vida y el arte, entre lo micro y la macropolítica, fisurado por la irrupción de lo real, ¿no? Todo el tiempo, con un piso en la realidad. En ese sentido, para mí la dramaturgia y la dirección comienza desde la invención de estrategias para acercarse a un grupo de actores o a una comunidad específica o a un territorio, ¿no? Porque, por ejemplo, Archivo Vivo, la pieza que les compartimos, pues es una pieza de sitio específico, ¿no? Que se puede llamar site specific, que es, se va a desarrollar una obra en este espacio. Entonces hay que investigar el espacio. ¿Qué es este espacio? ¿Qué me dice este espacio? ¿Qué le duele a este espacio? ¿Qué lo atraviesa, ¿no? Es lo mismo que en el cuerpo, en los cuerpos, las espacialidades que habitan esos cuerpos, ¿no? Entonces, pues de alguna forma pues estos laboratorios es para abrir vías de lo que está oculto y para que emerja eso latente, ¿no? Y bueno, estas estrategias por lo que son móviles y mutan de acuerdo a las necesidades particulares de cada proyecto, ¿no? Porque han ido, por ejemplo, desde la creación de talleres, círculos de estudio, investigación documental, investigación de campo, en donde el cuerpo entra, ¿no? En juego para observar, para entender desde la piel los contextos específicos. Y es desde la voz de estos territorios, ¿no? De esas personas en particular, desde el cuerpo territorializado y politizado, que comienzo a articular y se comienzan a articular y a entramar una dramaturgia documental que entra en fricción con el dispositivo poético que en ocasiones se activa por las mismas comunidades, ¿no? Los actores sociales y comunidades específicas. Y pues bueno, hoy ante las circunstancias que mundialmente atravesamos, a veces todo este recorrido pues me parece un poco inútil, ¿no? En algunos casos, pero bueno, más que nunca y después de una pandemia y en medio de una guerra también, además de pedir esas explicaciones, además de preguntar para qué, hoy creo que la pregunta es ¿con quién y para qué, ¿no? ¿Para qué hacer las cosas? Ajá, además del por qué. Entonces, pues hoy creo que con lo que he hecho, pues he pedido las explicaciones que hasta ahora he querido en voz alta, ¿no? No sé si he tenido las respuestas que hubiera deseado tener, más bien no,
pero descubrir las formas de resistir en colectivo ha sido mi motor, y eso se vincula totalmente con lo que yo creo que es un cuerpo político, que es un cuerpo social, es un cuerpo en comunidad, un cuerpo en fricción y en conflicto constante con el contexto, con la otredad, ¿no? Y bueno, ahora dando en este extravío, pienso que si volviera a hacer otra obra, quizás hablaríamos de lo ya pedido, de lo ya explicado, porque uno siempre va a hablar de lo mismo, ¿no? Este currículum oculto, no oficial, que les comparto, pues se actualiza todo el tiempo. Es una especie de diario de acontecimientos, y a mí con esto me doy cuenta que me ha importado mucho poner el foco en la política de hacer teatro, ¿no? No necesariamente pienso que el teatro es político por su contenido en sí, aunque es posible, sino que debe ser hecho de un modo político en esencia, ¿no? Hecho en relación con un espíritu de colaboración liminal, ¿no? Como lo menciona Ileana, ¿no? Rizomático, ¿no? Conectado y promiscuo entre todas las disciplinas. Cada vez creo que necesitamos extendernos como pulpos hacia otros lados para poder nutrirnos entre nosotros, ¿no? Y también creo que debe ser un teatro en ese sentido que hablaba de estas narrativas distintas y estructurales, multiorgásmico y vaginal. Me ha gustado como denominar este término hacia un sistema de estructura que he venido desarrollando desde hace ya tiempo, ¿no? Que le llamo justamente un sistema vaginal, porque es un sistema de creación, un modelo en donde yo siempre me pregunto, que voy a empezar cada proyecto, ¿qué quiero friccionar con qué? ¿No? ¿Qué elementos quiero que entren en juego, aunque sean muy distintos y muy variados, ¿no? ¿Y por qué sistema vaginal? Pues por su potencia creadora, por la incógnita que despierta, por lo multiorgásmico que plantea, por lo estimulante de lo poco conocido que puede ser, ¿no? Y también por su capacidad desestabilizadora, que parte siempre de un terreno de lo desconocido para intentar generar respuestas dentro del laboratorio de experimentaciones diversas, ¿no? Y pues en ese sentido yo considero que para mí el teatro pues no es hacer teatro para hacer teatro, ¿no? Sino que principalmente pues es hacer teatro para explicarme el mundo y responderme ese por qué que gritaba mi abuela, ¿no? Que atravesó mi cuerpo en aquel velorio, ¿no? De mi tío, ¿no? Y para explicarme esas memorias inquietas que son las que me tienen aquí compartiendo este momento con ustedes. Y para concluir, pues considero que es pertinente pensar siempre en nuestra práctica, para qué, por qué, con quién. Un teatro que no dialoga con su contexto, pues no me interesa. Un actor que no parte de sí para explicarse el mundo tampoco, ¿no? Pienso que para hablar de lo universal es necesario ir a lo local, a lo particular, y el universo se explica dentro de cada uno, ¿no? Lo personal es político. Y pues muchísimas gracias por su escucha y su atención. Laura, muchas gracias por lo que nos compartes. Me gustaría como continuar con esta misma estructura rizomática y lanzar 3 preguntas, ¿no? Que puedes como en el orden que tú decidas tomar, ¿no? Y unir en las respuestas o bien responder cada una o como tú veas, para ya darle espacio a nuestra audiencia que se llevan de esta reflexión, ¿no? De esto que nos comparte Laura. Bueno, la primera es, al hablar justo de dramaturgia como arquitectura, ¿qué diferencia, digamos, este proceso de escritura del proceso de escritura tradicional, ¿no? ¿Cómo llegar a este proceso en donde las narrativas, las dramaturgias justo trascienden la parte textual, ¿no? Sino que se vuelven, como bien lo has explicado, narrativas del cuerpo, ¿no? Que atraviesan inclusive la memoria, ¿no? ¿Cómo lograr, digamos, cómo describirías ese proceso? Okay, vale. La otra es,
la distinción entre una creación femenina, receptiva, vaginal, rizomática, ¿no? De una creación activa, fálica, masculina, ¿no? ¿Qué has notado tú de diferencia entre la creación de una mujer, ¿no? A la creación, o digamos, no necesariamente de una mujer, pero la creación de una mujer y además que es femenina, que parte de lo femenino, a la creación, digamos, masculina, ¿no? Que es la que, digamos, ha ponderado a lo largo de los siglos. Y por último, ¿qué recomendarías a un artista joven que comienza, digamos, con sus exploraciones escénicas? ¿Cómo le recomendarías que entrara a esta forma de crear desde lo oculto, ¿no? Digamos, de encontrar su propia voz, su propio discurso, sus propias estructuras? ¿Qué le recomendarías, ¿no? a los jóvenes creadores, ¿no? Uy, muchas, muy extenso, pero a ver, voy a intentar sintetizar un poquito estas preguntas, Itzel, claro. Pues bueno, mira, básicamente creo que para mí como la distinción que habría de alguna forma entre esta dramaturgia textual, ¿no? Y esta dramaturgia para mí como arquitectura multidimensional tiene que ver con los procesos. O sea, básicamente sí está vinculado con qué proceso tienes para llegar a eso. Y yo nunca he podido sentarme enfrente de una computadora o de un libro o de una libreta a escribir, ¿no? Es así como, ok, o sea, la hoja en blanco a mí me paraliza absolutamente, es así como, no puedo, ¿no? O sea, tuve una experiencia de tener que hacerlo así y ni aún así fue así. ¿Por qué? Porque ya tenía archivo, ¿sabes? Es decir, el laboratorio, los laboratorios que generamos, que me importa generar, es justamente esos espacios que nos van a servir para poder tener los materiales, los archivos, las materias con las cuales se va a configurar esta constelación, ¿sabes? Es decir, no solamente de la imaginación o de la inspiración propia en soledad, ¿no? Creo que eso para mí sería la distinción esencial, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de entrar en un proceso con muchas voces, muchas personas, muchas ideas, muchas materialidades, es un reto muy mayor también poderlo estructurar después, ¿no? Evidentemente, pero ya tenemos como el material que nos puede dar línea, que nos puede orientar, o en mi caso como permitir tener gérmenes para entonces escribir. De que se escribe, ¿no? Pero cuando se escribe, escribo pensando en el todo, ¿no? En el todo, es decir, no solamente en el texto, ¿no? Sino decir, claro que también tiene que ver un poco porque uno mucho la dirección y la dramaturgia, ¿no? Es decir, cómo se va a ir viendo esto, qué va a ir pasando. En ese sentido, desde que trabajo, por ejemplo, con Sabina, han cambiado los procesos también, porque ella también se inmiscuye en el laboratorio y entonces ella puede generar una dramaturgia visual a la par que yo voy proponiendo una dramaturgia textual y se van tejiendo, ¿no? Entonces creo que yo recaería como en eso, ¿no? En que es tridimensional, ¿no? En que es música, es interdisciplina, es danza, es cuerpo, es decir, no es que esto no se dice, esto se baila. Entonces esto se tiene que danzar y tenemos que ir a este lenguaje, o no, es que esta obra tiene que ser un libro y esa es su arquitectura, ¿sabes? No tiene que ser performático, esto va a ser un libro porque tiene que ser un libro, porque el proceso de elaboración de ese proyecto recae en que ese es su manera más justa de expresión. Entonces, pues no cerrándose y pensando que tenemos todas las posibilidades, ¿no? Básicamente hacia allá. Y que además me ha interesado mucho pues poner el foco en la dramaturgia del espectador y de la espectadora.
imaginándome todo el tiempo afuera, ¿no? Ayer decía Sabina, es que a mí me encanta pensar las obras pensando qué quisiera yo ver, ¿no? ¿Qué quiero yo ver? ¿Qué quisiera yo vivir? Porque pues uno parte de sí, ¿no? Entonces, pensar en cómo vamos a ir atravesando incluso emocionalmente y cómo los espectadores van a ir siguiéndote, aunque no sea una historia, aunque sea lenguaje inventado, es danza, es performance, es tal, pero la dramaturgia del espectador sí tiene que tener una consecuencia más o menos organizada. Y eso es parte del dispositivo, ¿no? En ese sentido, dramaturgia como arquitectura se vincularía más como a pensar dispositivo poético, que son todos estos puntos de enlace de una constelación. Y luego, no sé si con esto te respondan, pero si no, ahorita charlamos más. La distinción entre esta dramaturgia femenina o partir desde lo femenino, pues es interesante porque yo lo empecé a masticar desde hace muchos años cuando escuché a un artista que me impactó mucho, que se llama Paul Pelletier, que es una performer muy, muy loca y muy chida, y que justamente decía que a la creación le hace falta trabajar desde lo femenino. Y no de género, porque no hablaba de hombre, mujer, sino de la feminidad. Y tenía que ver con la fragilidad. Y con poner en duda todo el tiempo. Creo que eso es algo que a veces es muy negativo, contraproducente de lo femenino, pero muchas veces en mi caso ha sido lo que me ha ayudado a no dar por hecho nada. ¿Sabes? Decir, desde la fragilidad, desde la duda, desde no dar por hecho las cosas, ¿no? Es decir, esto tiene que ser así porque así es, y si no es así, y si puedo dudar, y si todo el tiempo dudo, y si todo el tiempo dudo, y si todo el tiempo dudo, porque es hora de que voy a acabar temporada, vamos a acabar temporada esta semana, y seguimos haciendo cambios, y seguimos modificando, y seguimos pensando. Y eso para mí es esa perspectiva, ¿sabes? No asentar, no pactar, se acabó. Esto es, fin, ¿no? El pacto no existe. Entonces podemos reformularnos todo el tiempo. Desde ahí voy. Y pues, recomendaciones, pues, es que, híjole, ¿no? Pues no dar por hecho, eso sería lo primero. No dar por hecho nada de lo que nos dicen en la escuela, nada de lo que les digo yo, nada de lo que decimos o de nosotras mismas, ¿no? Que es el reto mayor, ¿no? Nuestra propia voz, y ver cómo nuestra propia voz puede ser una brújula muy importante si no sabemos escuchar con amor y si no sabemos escuchar con cuidado, ¿no? De qué queremos y cómo lo queremos decir también, y con quién queremos trabajar. Y pues nada, no aceptar lo que no queremos, no aceptar lo que nos hace sentir mal, incómodos, ¿no? Y generar un trabajo a partir de lo experiencial, del cuerpo atravesado, es un reto muy mayor también. ¿No? Es un reto muy mayor porque no solamente ya estamos hablando, fíjense, en esto de la técnica del actor, el virtuosismo para llegar a ciertos resultados o efectividades, sino que ahora eso ya no importa tanto. O sea, sí, pero ya no es lo vital, porque en eso estaba recargada pues toda la educación en la modernidad, ¿no? Llegar a ese paradigma del virtuosismo y del ser y del no sé qué para poder interpretar a Hamlet o a Ofelia, ¿no? Y entonces poder conectar y que sea vibrátil y que no sé qué. Pero ahora no es suficiente, ¿no? Ahora la pregunta se expande. Además de eso, ¿estás dispuesta y dispuesto a confrontarte contigo misma? A confrontarte con tu historia no contada, con los eslabones perdidos de tu pasado, con lo que estamos seguros que te vas a enfrentar con unos fantasmas muy grandes, ¿no? Requiere muchísima fortaleza y recomendaría muchísimo
trabajar espiritualmente. Cada quien como entienda eso, ¿no? Trabajar desde el espíritu, reforzarlo. Si yo digo que haciendo yoga me refuerza, perfecto. Si yo digo que nadando, si yo digo que haciendo no sé qué, cada quien sabe cómo más o menos, pero no abandonar eso, porque hay que cuidar mucho el alma para estar muy sólidos afectivamente y entonces poder abrir esa grieta a la hondura, ¿no? A la hondura del ser. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida, no sé. Pues aquí ahora sí abrimos el espacio. ¿Tienen preguntas que quieran hacer a Laura o reflexiones que quieran compartir? Abrir sus cámaras para ver quiénes están, estaría Claro. increíble. Que Sí. pronto no es ahí hablando, ¿no? Hola. Hola, Alexis. Qué chido. Hola, todas, todos. Qué gusto verles. Pues no sé si alguien quiera comentar algo, preguntar, poner en duda. Sí, CC. CC Figueroa. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok, hola, buenas tardes. A mí me interesaría saber, y qué digo, también es algo, tal vez una pregunta ridícula porque puede ser que no llegue a... Tiene que ver hasta cierto punto como con la formulación de los dispositivos escénicos que planteas. Me gustaría saber de qué depende o en qué radica la idea de elegir hacia dónde va orientado la forma que toma el dispositivo. O sea, ¿qué es lo que define eso? O más o menos en qué punto radica justo esta direccionalidad. De la forma, ¿no? CC, me preguntas como de la forma que toma. Pues mira, esa forma que toma muchas veces es la consecuencia, ¿no? De ir uniendo y tejiendo las partes, ¿no? En el caso, por ejemplo, no sé, de Archivo Vivo, por ejemplo, ahí la forma que tomó estaba muy vinculada con el espacio. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿dónde está el conflicto mayoritariamente? ¿Sabes? El conflicto visto políticamente, interseccionalmente, ¿sabes? El conflicto a veces está en el cuerpo y es este cuerpo y aquí está, ¿no? Y entonces dices, bueno, a partir de este cuerpo en donde yace el conflicto, ¿cómo lo voy a estructurar de acuerdo a qué? Que ahí hay algo, eso ya es metodología propia y con quienes hemos compartido, es que hay un concepto que yo trabajo mucho que es la prosaica. La prosaica es la vida. Es la vida tuya, la vida mía, la vida de cada quien, en donde ya venimos cargadas de muchísimas topografías, ¿no? Que le llamo, y tenemos muchísimas cosas que nos gustan, que no nos gustan, que nos atraen, nos obsesionan, nos molestan, etcétera, etcétera. Y a partir de la prosaica es como empiezo a tejer las cosas, ¿no? En Archivo Vivo el caso, ¿en dónde está el conflicto mayor? En el espacio, porque el espacio fue el símbolo de la marginación. Entonces, en ese espacio, el espacio va a ser el detonante. Y ese espacio nos dio la idea de que se habitara ese espacio con estas mujeres y que representáramos dentro de esa representación una duplicidad de esa imagen en donde ya no eran 14 hombres mirando, sino 14 mujeres
que lucharon con eso, ¿no? Entonces ahí se generó, pero con la pregunta, ¿en dónde está el conflicto? Dos, también tiene mucho que ver con quiénes lo estás haciendo, ¿sabes? Porque eso va a determinar la obra. O sea, si yo hago una obra contigo o con Darling, no va a ser lo mismo a que la haga con Alexis y Alejandrina. Para nada. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar con tu prosaica, es decir, tu archivo, yo voy a llegar con el mío. Y la obra se va a tratar, bueno, no sabemos qué tema, ¿no? Pero pues de algún tema que nos interese, ¿no? De cómo esos archivos y esas materialidades existentes o no, porque hay momentos en el que hay que elaborarlas, ¿no? Los ponemos en juego. ¿Y qué va a determinar ese dispositivo? No sé, por ejemplo, en Revenge, ¿qué hacíamos? Pues la idea surgió de ¿qué? De hacer un restaurante pueblerino tipo senaduría, porque eso es lo que yo vivía de niña, porque eso se come en ese pueblo. Porque también quería que la experiencia de esta dramaturgia pasara no solamente por la vista y el oído, sino por el gusto. Y ahí hablamos de lo polisensorial. ¿Por dónde quiero que pase la obra? ¿Por qué sentidos? No es que eso yo solo quiero que sea tacto. Eso va a determinar el dispositivo. O dices, no, es que yo quiero que sea gastronómico, culinario y que prueben y que sientan el sabor de eso que yo viví y que yo atravesé en ese momento en el que fui atravesado, en el que mi cuerpo fue atravesado por ese momento de choque. Todas las obras están vinculadas con momentos de choques, con hitos, con momentos en los que el conflicto se detonó. Sí, ese es el lugar de origen de donde partimos, ¿no? Y a partir de eso, con tu bagaje, tu archivo y el mío, pues entonces vamos a decidir, no, es que a mí me encantaban las fiestas que me hacían mis papás en el salón donde había una alberca vacía todo el tiempo. Yo imaginaba que, ay, ¿por qué no usamos esa alberca vacía en donde, ¿me explico? Nada es impune, ¿no? O sea, por lo general está todo vinculado con relación a los cuerpos y las cuerpas que habitan el proceso. ¿Me explico? Puede ser abstracto, pero a la vez no, porque pues va a ser ahora sí que tu propio archivo, ¿no? Y tu propia memoria la que puede dar lugar a esos dispositivos. Alexis. Hola. Tengo una pregunta. Cuando decides que, digamos, como disciplinas o van a friccionar como en un proceso, vas encontrando como porque estabas diciendo algo que como pones como en fricción ciertas disciplinas, tengo entendido, y para como ver qué va a pasar con ellas. ¿Eso es algo que te planteas tú antes del proceso o lo vas descubriendo durante el proceso? Pues mira, han sido casos y casos también, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, en low cost, por ejemplo, que es muy fuerte porque es un tema que no somos especialistas, ¿no? No podemos hablar del cambio climático. O sea, yo jamás les podría dar una conferencia sobre el cambio climático, jamás, ¿no? Porque no tengo ese saber en el cuerpo. Ajá. Entonces, ahí sí fue directamente con la investigadora, ¿no? Que de hecho ya habíamos trabajado con ella en Proyecto SED, porque ella se dedica justamente a hacer investigación sobre movimientos y luchas sociales en cuidado del territorio y con ella se empezó a gestar esta fricción, ¿ves? Pero ella es académica, especialista en cambio climático, pero lo que fue muy interesante es que su especialidad también se vinculaba con las emociones que genera en el ser humano, pues el daño que está causando el cambio climático, ¿no? Entonces, como que desde esa área de investigación, por ejemplo, ¿qué hacía? Compartirnos la síntesis de cosas, decir, mira, este es un foco, aquí se puede, aquí esto otro, para poder lograr generar una investigación más o menos documentada y muy guiada,
¿sabes? Porque no es lo mismo que yo me meta a leer libros de cambio climático para querer hacer una obra de teatro, ¿no? Porque también era como, ¿tú qué buscas con esto? Me decía justamente, nos decía, es que no nos oyen, no nos entiende la gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un lenguaje también que requiere cierto bagaje y muy especializado. Entonces de pronto decía, es que el teatro sí creo que puede ser pues un lugar, un dispositivo para que ese conocimiento se llegue de una forma sensible, ¿no? Entonces, pues esa fue nuestra misión. Entonces yo iba yo escribiendo cosas mientras procesaba eso y dándole una forma, y aquí también se va a conectar con lo de CC. ¿Por qué? Porque también lo que nos decía, ¿con quiénes lo vamos a hacer? En esa obra yo ya sabía que iba a trabajar casi que con un solo actor. Entonces yo decía, es que casi va a ser un monólogo, porque también intervienen las fuerzas de producción, ¿sabes? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Hay dinero? ¿No hay dinero? Sí hay dinero y muchísimo, entonces quiero a 20 y traigan el oso polar y métanlo aquí y armemos, no sé, por decir una cosa descabellada, ¿no? Pero si no, ¿no? Y si hay un solo performer con el que se va a elaborar esto, y fíjate ahí, nuevamente ir a la prosaica. Ese performer ya tenía un archivo diseñado que era otra obra que hizo con una botarga de oso polar, ¿no? Que yo vi y me encantó. Entonces yo lo invito a Antonio Salinas, que va a estar también en Dramaturgias Ambulantes, ¿no? Off, y le digo, te invito a ti, pero también a tu oso. Necesitamos el oso y necesitamos ese fragmento de ese archivo y de ese repertorio. Trabajo mucho con el repertorio gestual existente, con el repertorio poético existente, ¿no? Y ahí es donde la reapropiación, por ejemplo, de los materiales se ha vuelto casi un enfoque de mi práctica, ¿no? Es como Calle Amor, por ejemplo. ¿Qué obras has actuado? No, pues es que yo ya actué La Señorita Julia, ya he actuado Boyce, ya he actuado no sé qué. Ok, ¿y eso con qué relación tiene con el tema? Pues total. Entonces se va a utilizar este pedazo de esto para cuestionarlo con esto que estamos cuestionando, ¿me explico? Entonces, en realidad es mucha escucha, Alexis, ¿no? De decir, ¿qué tengo? Y qué no. Económica, psíquica, emocional, archivo y repertorio. Y entonces con eso dices, ok, entonces tengo todo esto, ¿qué puedo contar con esto? Ah, perfecto, voy a hacer una conferencia performática de 40 minutos en donde este performer empiece a hablar muy académicamente de este tema que nadie entiende y abstracto que es el cambio climático, y eventualmente se va a ir emocionando a tal nivel que las cosas se salgan del control y en donde todas estas voces estén al mismo tiempo dando sus puntos de vista de un tema que es tan complejo, y entonces ahí pues justamente la contradicción empieza a tomar lugar y al final nadie entiende lo que es el cambio climático, pero la idea es que sientas que hay que hacer algo, ¿no? Bueno, ese es como mi ideal, ¿no? Como tener la pulsión de decir, híjole, güey, pues sí vivimos muy mal, ¿qué cosas tenemos que replantearnos, ¿no? Y ha ocurrido, por suerte, ¿no? Porque también esa es la otra, hay que estar verificando todo el tiempo y estar verificando cómo está llegando, porque finalmente, pues, cómo está llegando lo que quieres decir, está llegando, no está llegando, a qué capas está llegando, a qué personas sí, a qué personas no. En ese sentido, por ejemplo, la interdisciplina es muy padre porque ahí Aliche, la investigadora, hacía encuestas a salir de cada función, ¿no? Que se vinculaban justamente con qué te hizo sentir la obra, en qué momento tú sentiste esto, que nosotros como teatreros a veces nos da como un poco de pena preguntar esas cosas, ¿no? No sé por qué, pero si lo vemos desde un enfoque de que el teatro genera conocimiento desde lo emocional, desde lo sensible, me parece súper válido, ¿sabes? Porque yo sí estoy teniendo un objetivo,
Yo sí quiero que tú salgas y pienses estas cosas dentro de todo lo que puedes pensar. Sí me gustaría, ¿no? Entonces, ¿por qué no recurrir a ciertas estrategias como esas, o puede haber miles otras entrevistas o lo que sea, que sí nos puedan retroalimentar? Para mí es vital, ¿no? No solamente nuestros amigos, porque nuestros amigos son increíbles, pero a veces también están ya llenos de mucha información, ¿no? Lleno de mucha información que a veces un público, el otro día me pasó, ay, perdón, tú me cortas, Aitzel, pero nos pasó algo muy increíble que tenía que ver, no me lo van a creer, pero yo me pareció así del otro mundo. Después de una función de esta obra que tenemos en cartelera, Calle Amor, nos vamos a cenar lejísimos al otro lado de la ciudad, en Coyoacán, y en el restaurante una pareja está hablando de una obra o de una película que yo no entiendo qué es. Y yo creí que salían del cine, porque estaba el cine ahí. Y yo dije, ay, qué padre lo están analizando. Cómo me encantaría que escuchar una conversación así de una obra mía. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, y es evidente que están hablando de Calle Amor. Hasta que dicen Calle Amor, ¿no? Y venían de ver la obra, ¿no? No conocíamos a esas personas, no tenemos idea de quiénes son, pero parando la oreja sí, macro ultra, porque todo lo que decían era oro para estas verificaciones que nosotras nos cuestionamos, como les decía, todo el tiempo, ¿no? ¿Estará llegando esa receptividad? No, porque sí, porque no, y fue muy, pues fue un regalo, la verdad, de la vida, y obviamente pues nunca les dijimos nada ni nada, pero fue muy interesante ver cómo desde un público, pues desde un público general que va al teatro, eso es pues una retroalimentación que a mí me parece la más poderosa, ¿no? La más poderosa de todas. No sé si te contesté, Alexis, pero ahí va, y depende, ¿eh? Por ejemplo, Archivo Vivo también era, ¿qué necesitábamos? Arquitectos, sí, sí necesitamos arquitectos porque necesitamos ver cómo funciona el espacio, qué ha pasado, historiógrafos, filósofos para decir, mira, aquí partió de esto y ocurrió esto, porque además es la otra, imagínense meterse a ser especialistas de los temas. No, ni es la misión, la verdad, ¿no? Es partir de la ignorancia. Yo parto de mi ignorancia ante los temas, ante decir, bueno, no, soy ignorante, así hable de mí misma. Porque eso para mí ha sido vital, ¿saben? Cuando me sumergí, por ejemplo, en la investigación propia de Revenge, era como, yo aquí sé cosas, pero soy ajena a muchas otras. Y entonces eso me permitió descubrir pues unas brutalidades, ¿no? Que no sé qué tan bueno fue o no, pero me permitió abrirme a esa receptividad. De decir, quizá lo que creemos que sabemos solo sean versiones de lo que nosotras construimos y pensamos. Ubicarse en un espacio de creación para mí ha sido vital para el autodescubrimiento también, porque es muy distinto, ¿no? Aunque van de la mano lo terapéutico de lo creativo, porque es otro espacio, ¿sabes? Es otro espacio de disposición del cuerpo, aunque sirvan para lo mismo, pero de disposición del cuerpo, ¿sabes? Porque yo sí creo efectivamente que el arte cura, definitivo, y no me importa. Sí, es así. Sí lo es, ha sido en mi experiencia y ha sido en la experiencia de no actores, ¿no? De personas que se han sumergido a comunidades, a procesos de creación en donde los vínculos afectivos o los vínculos de desarrollo que hemos tenido han sido más sólidos que con la misma comunidad aquí cerca, ¿no? Porque el teatro permite ese espacio de cohesión, de nos vamos a juntar para pensar y además darle una forma, ¿no? Y tenemos que venir diario, porque sí requiere, ¿ven? Sí requiere una estructura. Yo siempre pienso, por ejemplo, los laboratorios y los proyectos van a tener
el resultado de un proyecto toda la vida va a estar vinculado con el proceso. Si tuvimos un buen proceso, podemos tener un resultado potente. Pero si no, pues puede ser que corramos con mucha suerte, pero o que naufraguemos, ¿no? Por lo general. Entonces, pues eso creo. Darle mucho peso a los procesos, ¿no? Y pensarse desde ese lugar de necesitamos colaboraciones para poder construirlo juntos y juntas, desde distintas áreas, ¿no? Del conocimiento. No sé si alguien quiera comentar algo más. ¿Alguien más para ir cerrando? ¿Alguna reflexión, pregunta? Pues yo no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí. Más o menos. Pues, muy mala recepción, me ha sacado el pin y me entrado y salido, pero me quedo mucho con lo último que acabas de comentar, que cómo el arte general sana, el arte general da perspectivas diferentes, pero en el caso específico del teatro, en lo personal, yo que lo vivo, yo trabajo en una universidad donde coordino un taller de teatro universitario para jóvenes universitarios que no estudian arte y que entran a un espacio extracurricular a vivir eso, ¿no? Lo que estás comentando. Y en el caso particular de este taller de teatro, pues los incitan a crear sus propios proyectos, ¿no? No tanto a reproducir otros. Y desde mi perspectiva, pues observo cómo es, como lo que acabas de decir, cuando se vive un proceso, ellos en su nivel, y digo su nivel porque no lo hacen a nivel profesional como quizás lo harían muchos de ustedes, pero lo hacen en este nivel un poco empírico, como una formación complementaria a su carrera. Y observo que realmente si pues viven un proceso y hacen eso, tienen una formación integral, no nada más estando en un escenario, teniendo entrenamiento teatral, sino creando, ¿no? Y eso es muy interesante. Quizá no viven un proceso tan profundo como el que nos acabas de compartir, pero en definitiva tienen estas pinceladas y cómo aportan, ¿no? Hasta su desarrollo profesional, y eso es padrísimo y por eso me llamó la atención escuchar la parte. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. Pues alguien más quiere, si nadie más, bueno, aquí dejamos el espacio abierto y si no, pues vamos cerrando esta charla. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todas y a todos y pues nada, ojalá que pues más o menos haya resonado algo, ¿no? Que destape ahí como posibles conectores para sus propios procesos y sus propias vidas, ¿no? Y pues nada, agradecerles, gracias Itzel por la invitación y que les vaya muy bien con las demás charlas. Sí, muchas gracias Laura por compartir, por tu generosidad. De verdad que ha sido muy valioso escucharte y estoy segura que nos vamos todos como con muchas reflexiones y puntos de partida. Y bueno, es muy importante también abrir estos espacios, ¿no? Que estas charlas, estos conversatorios con artistas que se cuestionan y pues generar diálogo también. Creo que es importante asistir también a espectáculos. Vayan a ver Calle Amor, ya haciéndole la publicidad a Laura, le queda, ya va a acabar, pero asistan, vayan, manténganse al tanto de lo que se hace en la escena mexicana y pues los esperamos también en los siguientes conversatorios. Van a haber todavía 3 más. Este viernes tenemos a las 11:30 con Raquel Araujo y luego la siguiente semana está
Antonio Salinas y Claudio Valdescuri. Cada uno, así como Laura, compartirá su poética, su política, sus puntos de partida, sus inquietudes. Y bueno, qué mejor que asistir y que ser parte de lo que está sucediendo hoy en día, y pues de conocer también, la oportunidad de conocer a estos artistas. Eso es también muy, muy valioso. Gracias a todos por asistir y pues espero verlos el viernes por acá, a la mayoría. Y si no pueden, corran la voz. Gracias. Gracias, Laura, de verdad. Gracias a ustedes. Nos estamos viendo prontito. Chao, chao. Chao.